Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de hoy, última clase de Derecho Laboral. Bueno, quisiera poner sobre la mesa el debate para ustedes que manejan gestión humana con respecto a las listas negras que algunas empresas de manera irresponsable manejan, matando laboralmente a una persona, dañándole su nombre, dañándole su vida profesional, dañándole su vida personal, su mínimo vital, su autoestima, su dignidad. Realmente es un tema doloroso porque es matar a una persona en vida, es condenarla a que no siga trabajando, es condenarla a pasar necesidades junto a su familia. Y en esos casos yo sí recomiendo, porque es que en realidad sí hay que dejar un precedente. Yo sé que da miedo, pero por eso ahorita hay que atreverse a colocar las denuncias penales para dejar un precedente. Por experiencia personal, alguna vez tuve una situación incómoda y muy abrumada, busqué a un gran amigo que es penalista, él es conjuez del tribunal acá, sala penal, conjuez de la sala disciplinaria, y me dijo: doctora Elianita, hay que denunciar a esas personas, hay que denunciarlas. No me querían pagar mis honorarios bajo chantaje. Y yo me sentía tan abrumada, yo estaba muy joven, yo no sabía qué hacer. Y me dijo, y yo sé, este tema se lo quiero tocar a él, y estoy segura que me va a decir, hay que demandar a esas empresas. Y créeme que da miedo, tú dices, perdón, denunciar, tú dices denuncia penal, no, a mí no me gusta eso, yo no quería. Y él me dijo, se va a acordar de mí, doctora Elianita, que le van a pagar sus honorarios, que no se van a volver a meter con usted, porque es que a cualquiera asusta una denuncia penal. Y así no prospere, el solo hecho que esté la denuncia penal es incómodo. Yo no sé si te conté, Luz, que mi hijo tuvo una situación de una constructora, entre comillas, muy conocida, por gente, pues, muchas influencias, y le robaron la plata, 36.600.000. Y yo estaba tan abrumada y denunciamos penalmente. Me acordé de las palabras de mi gran amigo, el doctor Juvenal Valero, y denunciamos porque yo dije, no, eso a esa gente le robó a mi hijo, y a nivel civil eso se hubiera demorado una eternidad. Se colocó la denuncia solo con haber ido, les cuento, solo con haber ido allá a las oficinas de la constructora a solicitar el documento que le falsificaron la firma a mi hijo, solo con haber ido, corrieron a devolverle la plata. Entonces, por eso les digo que una cosa es a nivel civil, laboral, pero otra cosa es a nivel penal. Eso se asustan. Si algo que les asusta a las empresas es eso. Entonces, yo sí pienso que hay que dejar un precedente. ¿Cómo es posible que le hagan eso a una persona? A mí me dolió tanto cuando leí eso que publicó hoy Sergio sobre esa trabajadora. total. Bueno, todavía faltan estudiantes por unirse. Faltan como 3 estudiantes. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos? Ya son las 6:45. Pues, profe, hoy es la final, ¿no? No será pues de pronto escribirles. ¿Qué les pasaría? Si no, pues tocaría, pues, Reprogramar. no, porque hay 3, faltarían 2. Ah, Está Jamie, Liliana y Luz. Bueno, vamos charlando y cualquier cosa, pues hacemos un recorderis cuando se unan. Hoy casualmente, pues se pudo hacer como un resumen en una reunión que estuvimos varios abogados laborales sobre cómo va el tema de la reforma laboral. Y también por ahí Sergio publicó algo sobre la licencia de paternidad que ya habíamos visto. Entonces, según la nueva reforma,
aquí les coloco, aunque ya habíamos visto lo de la licencia de paternidad, se amplió 2 semanas más, que va a ser de manera progresiva. Antes eran 2 semanas, 14 días, pues a partir del año entrante, del 2025, serían 3 semanas y desde el 2026 serían 4 semanas. Calendarios, para que lo tengan muy en cuenta. Lo del cambio de criterio de contabilización de las semanas, eso es un tema bastante importante que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Es una sentencia importantísima, creo que todavía muy desconocida a nivel nacional. Es importante que ustedes la tengan en cuenta y que le den aplicación y también les pueda servir a nivel personal para el tema de las pensiones de ustedes, las pensiones de sus familiares y a nivel profesional para el tema de las cotizaciones de los trabajadores. Aunque la Corte inicialmente no habló de modificación de los formularios como tal, ya se viene. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Obligación principal del empleador, cuidar a los trabajadores. Bueno, eso es un tema que realmente en las empresas a veces no se le da la importancia que debe tener y por eso se pone en riesgo el tema de una posible demanda por culpa patronal. Dentro de las principales obligaciones que tienen las empresas están el de cuidar los trabajadores y a nivel general lo podemos encontrar en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece claramente que dentro de las obligaciones que tiene todo empleador de toda empresa son, por primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contraria, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados, y elementos adecuados de protección. Perdón. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, les decía, estamos hablando de las obligaciones especiales del empleador. Entonces, en la segunda sería procurar a los trabajadores locales de los elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud de estos trabajadores. Esta segunda obligación realmente, pues muchas empresas creen que solamente es el tema de entregarle los elementos de protección a los trabajadores para los accidentes o para las enfermedades profesionales. No, aquí no solamente es eso, aquí se engloba en este numeral 2 del artículo 57 que el empleador tiene la obligación también de prevenir esos accidentes y esas enfermedades. Más adelante, ahorita les voy a contar sobre una sentencia de la Corte Suprema de Justicia muy importante, en un caso muy específico que trata este punto. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A este efecto, en todo establecido en taller o en fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. Bueno, este numeral, pues se supone que también lo cumplen las empresas, pero en realidad no. Muchas empresas ocurre un accidente y no saben qué hacer. Entonces, ojo, que tienen que tener mucho cuidado porque resulta que al momento que un trabajador llegue a demandar por una posible culpa patronal, esto también es un atenuante o un agravante para el tema de las condenas. Ni siquiera le prestaron los auxilios en caso de ese accidente o la enfermedad laboral de ese trabajador. Desafortunadamente, pues, muchas empresas no toman esas medidas de prevención para evitar estos accidentes y enfermedades laborales y los expone
a esas demandas por culpa patronal. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde está ese tema de culpa patronal? Actualmente se encuentra consagrado en el artículo 216, por favor, si quieren anoten, que es muy importante, 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y se refiere a la culpa del empleador. Y dice claramente, cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este artículo. Por consiguiente, el empleador, en el caso de que sea condenado por culpa patronal, está obligado a la reparación plena de perjuicios que se acrediten en el proceso, o sea, en la demanda, los cuales pueden ser materiales, daño emergente y lucro cesante, e inmateriales como el daño moral, que se derivan de las lesiones y daños causados a la vida, a la salud y a la integridad corporal del trabajador afectado y de su núcleo familiar. Quiero decirles que estas demandas son pero millonarias. Imagínense, hay que hacerle el análisis para determinar todos estos daños materiales como el daño emergente y el lucro cesante, y los inmateriales como el daño moral. No solamente para ese trabajador que tuvo el accidente, no, o la enfermedad laboral, es también para todo el núcleo familiar que dependa de ese trabajador. Ahora, cuando hablo de núcleo familiar, muchas personas piensan que solamente son aquellos que sean unidos por un vínculo sanguíneo, o en el caso de los esposos, no. Por decir, si una persona tiene a cargo unos sobrinos, o una persona a la cual decidió pues ayudarla, o adoptó pero no legalmente a un niño, esa persona también podría reclamar porque esa persona, su mínimo vital también dependía o depende de ese trabajador accidentado. En el caso de la sentencia, yo ahí incluía a la esposa, a los 2 hijos y a una sobrina de la esposa. No se logró lo de la sobrina de la esposa porque la custodia, el documento de custodia no estaba realmente pues claro, no estaba bien elaborado, y por eso la Corte negó el tema de los perjuicios a favor de, imagínense, era la sobrina de la esposa, ni siquiera era de él. En conclusión, todas las empresas deben entender la importancia de tener ambientes laborales seguros donde se implementen las herramientas del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo que permitan identificar los riesgos y prevenirlos, por favor. Para eso es el Sistema de Seguridad en Salud, Seguridad y Salud en el Trabajo, para no solamente identificar los riesgos, sino prevenirlos para que no vayan a ocurrir, incluyendo eventos de la naturaleza, como el caso del cliente que les digo de la sentencia, donde un pintor latonero tuvo un accidente laboral que le ocasionó la pérdida de su capacidad laboral del 32.54. Eso fue en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 2539 del 2023. Les voy a hacer como un resumen de esa sentencia para ponerlos en contexto, porque bueno, a nivel de derecho, digamos que ustedes podrían quedarse un poco confundidos con el tema, bueno, en general, cómo para que pueda establecerse como tal una culpa patronal, ¿qué se necesita? Pues se necesita que el empleador no haya tenido un buen sistema general de salud y seguridad en el trabajo, que identificara los riesgos y que los previniera. A veces implementan a nivel
a nivel de papel, o sea, existe, sí, el documento existe, aquí está el documento, pero como tal no le dan la aplicación o no lo ejecutan de manera adecuada, no lo implementan dentro de la empresa. Entonces, digamos que cumplen a nivel de la norma, cumplen con el documento, pero no le dan la aplicabilidad para identificar esos riesgos y poder prevenir ese accidente laboral. Les voy a colocar la sentencia. Un momentico. Bueno, les voy contando. Este era un señor que era un pintor latonero de una empresa. Resulta que en esa empresa vino otro trabajador que estaba también recién entrado, era de un concesionario muy importante, el concesionario de la Toyota. Vino otro compañero y le dijo, señor Saúl, hágame un favor, valóreme esta camioneta, cotícemela para saber cuánto vale el arreglo y decirle rápido al cliente que él está esperando esa razón para saber si deja arreglando pues la camioneta, era una Toyota Hilux. Y entonces él pues recibe la orden, inmediatamente se sube abre el capó y empieza a hacer pues la valoración como tal. Resulta que el lugar donde está instalada esa empresa es un lugar donde hay vientos muy fuertes los 365 días del año. O sea, era un tema que la empresa tenía que conocer y tenía que haber prevenido ese riesgo. Resulta que el señor se sube a la camioneta a empezar a hacer la valoración. Viene un viento muy fuerte. El señor tenía sus audífonos para antirruido, sus guantes, todo puesto, todos sus artículos para prevenir cualquier tipo de accidente, pero accidente de otro tipo, que se le regara algo, pero ese tipo de accidente no se tomaron las medidas de prevención, o sea, no había ningún equipo que pudiera evitar ese accidente porque la empresa no lo había prevenido como tal. Si la empresa lo hubiera prevenido, pues manda a levantar las paredes completas. Resulta que las paredes del taller no eran completas, entonces se filtraba gran parte del viento. Las paredes eran un poquito más, mejor dicho, como a 1,50 m más o menos. Entonces, ya había una diferencia entre las paredes y el techo, y por ahí se entraba todo el aire. Entonces resulta que vino un viento muy fuerte y el señor estaba agachado, él ni siquiera escuchó que el seguro del capot del vehículo se soltó. Inmediatamente vino el viento fuerte, le cayó en la cabeza el capot, lo tiró prácticamente dentro del motor del carro y le cayó en la mano derecha. El señor era el tercer mejor pintor, le habían dado hasta premio a nivel nacional de la Toyota. Y al señor lo operaron lastimosamente. Yo no manejo el tema de medicina, no sé, creo que tuvo como una mala operación, una mala praxis. Yo lo remití con un abogado que maneja tema de responsabilidad médica. Parece ser que tuvo también un tema de mala praxis, porque a él lo operaron, pero él quedó con un dolor crónico y además de eso toma medicamentos muy fuertes. En conclusión, a él le hicieron unos exámenes y determinaron que él tenía una pérdida de la capacidad laboral del 32,54. Se tuvo en cuenta para esa valoración que el trabajador, su mano dominante era su mano derecha. Imagínense, pintor latonero. Él, una persona que en esos momentos tenía aproximadamente 35 años. Entonces, cuando él llega a mí, inicialmente, aparte de todo,
la empresa el gerente lo había contratado de manera verbal, pero después de que lo contrata de manera verbal, le dice que le van a pagar 1.400.000 y lo remite con una temporal, que por cierto ahorita esas quedan, pero en la lista negra con la reforma. Lo remitieron con esa temporal y en la temporal le hacen firmar un contrato laboral por el salario mínimo, que en esa época eran 600 y pico. Entonces, pues claro, el señor ya tenía más de un año trabajando para Cúcuta Motors, pero tercerizado con la temporal y apenas tiene el accidente, ¿qué pasa? Le bajan el salario al salario mínimo. Entonces, las incapacidades se las empiezan a pagar al señor por el salario mínimo, no por el 1.400.000. La ARL, que es la obligada a reconocer el pago de esas incapacidades, pues pagaba tranquila el salario mínimo y más eso los aportes a la seguridad social por el salario mínimo, figúrese. Todo por el salario mínimo. Entonces, en ese momento el señor me busca y me dice, doctora, tengo este problema. Y aparte de todo, el señor estaba muy mal a nivel de su salud mental. Quería suicidarse, andaba con una soga en el maletín. Y para mí fue tan impactante, de verdad que yo me enamoro de mis casos, de mis clientes, de verdad que los quiero mucho a los trabajadores, creo que por eso encontré pues es mi pasión, que es los trabajadores, ayudarlos, contenerlos, ayudarles a recuperar, a dignificar sus derechos. Hoy en día es otro hombre, pero bueno, les sigo contando la historia. Resulta que la demanda se desarrolla en un juzgado donde la competencia le corresponde a una juez civil del circuito porque él queda en el área metropolitana de Cúcuta y no había por competencia, no había juzgado laboral. Como decir en Bogotá, Chía o FUSA, donde no haya juzgado laboral. Entonces la competencia le corresponde a un juez civil del circuito. Y la juez civil del circuito vincula al trabajador que le da la orden, lo vincula dizque como sujeto pasivo y lo condena como si él hubiera sido el empleador a pagarle a mi cliente 15 millones de pesos. Eso va a apelación al tribunal. El tribunal regaña a la juez y le dice que no puede revolver la gimnasia con la magnesia, que cómo va a vincular dizque al testigo, dizque como si fuese el empleador, y deja el resto, deja la sentencia igual. El proceso se va para la corte nos da totalmente la razón. La corte nos da la razón. Acá está. La corte nos da la razón. Mire acá, el demandante es el señor. Fíjense cómo incluyo yo para que ustedes tengan en cuenta en las empresas qué problema se le viene. El señor Saúl Liscano Riscala, sus hijos menores de edad, por protección para los menores, nunca se coloca el nombre completo, sino se colocan las abreviaturas. Consuelo Ortiz, en nombre propio, que es la esposa, y en representación de su sobrina menor de edad. Lo que les estoy contando, no es solamente los que están vinculados por sangre. El grupo familiar se considera todas las personas que dependieran de ese trabajador o que dependan de ese trabajador. Miren, vinculan a José Alfredo Rosas, que es el testigo de mi cliente, el que le dio la orden y que también era nuevo, y resulta que a él no lo habían capacitado en nada, ni en seguridad y salud en el trabajo, en nada, ni a mi cliente tampoco, no había recibido ningún tipo de capacitación. Mire las condenas. La Corte Suprema de Justicia, ¿qué dice? Ah, mire aquí, la primera instancia revoca el tema de la legitimación por pasiva,
que vean vinculados a José Alfredo Rosas, al testigo. De resto, confirma. Y aquí regaña a la juez, exhorta a la señora juez de civil del circuito de los patios para que en adelante se abstenga de incurrir en nueva aplicación de asuntos de naturaleza civil en un proceso ordinario laboral y limite sus actuaciones en los procesos laborales a los asuntos y normas propias de esta especialidad, según lo explicado en consideraciones de la sentencia. Igual aquí, las condenas y absuelven a Cúcuta Motor, continúa igual, va a la corte. Se va a la corte con un proceso, con una sentencia adversa en primera y segunda instancia. Y en un proceso tan complicado. Es un tema que realmente hay que trabajarlo muy bien, hay que saber qué se va a pedir. Y acá en la sentencia, espéreme, corro porque si no, esto tiene 69 hojas. Pero sí quería como ponerlos en contexto para que ustedes tengan la prevención en las empresas y también como trabajadores, no sabemos. Aquí la Corte dice, casa la sentencia proferida por la sala laboral. ¿Qué significa eso? Que nos dio la razón, casa la sentencia. O sea, nosotros en el recurso extraordinario de casación, lo que atacamos es la sentencia del tribunal. Entonces, casa la sentencia proferida por el tribunal y nos da la razón donde resuelve revocar la sentencia del juzgado primero civil del circuito y declara que existió culpa patronal en Cúcuta Motor S.A. por el accidente sufrido el 24 de junio del 2023 por el señor Saúl Liscano Riscal por las razones expuestas en la parte motiva. Tercero, condenar a Cúcuta Motor a pagar por concepto de indemnización total ordinaria de perjuicios como consecuencia de la culpa patronal en favor del señor Saúl Liscano Riscala, lucro cesante, futuro, o sea, lo que él podía haber recibido si no se hubiese accidentado. Además, ¿a él qué empresa lo va a contratar? Ninguna. Ahí no tiene que dejar quietico hasta que se pensione. 127 millones de pesos, daño moral, más daño moral 70, más daño a la vida 70. En favor de la esposa 40. Daño moral, mire cómo la Corte, quiero que tengan más que la cuantía, aunque es importante para que ustedes vean todas las condenas que puede recibir una empresa. Daño moral, mire cómo tuvieron en cuenta el tema del daño moral, el sufrimiento, el dolor que ella tuvo como esposo. Mire que aquí no es solamente lo de Saúl, el dinero que podría haber recibido a futuro, el daño moral, mire cómo tiene en cuenta la Corte el daño moral, daño en la vida de relación, que se la pasaba al señor triste, cómo le afectó esa situación a nivel familiar, este es el daño de la vida de relación. En la esposa, daño moral es la tristeza, el dolor, daño a la vida de relación, cómo afectó la relación, porque a nivel de pareja también. Daño en favor de la hija, daño moral también, mire. Daño en la vida de relación a la hija. En favor del hijo, daño moral, daño en la vida de relación. Y además de eso, todas las sumas deberán indexarse al momento de efectuar el pago. Y con pérdida de la capacidad laboral de solo el 32.54. O sea, es una sentencia muy importante que deja un precedente de una condena alta, bastante alta. Esto suma 427 millones aproximadamente, pero la indexación debe ser desde el momento del accidente. Entonces, desde el 24 de junio del 2013 tiene que indemnizar todas esas condenas para que ustedes tengan una idea de lo millonario que puede ser una condena para una empresa cuando no se establece el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que en esta reforma se van a endurecer. Entonces, ojo con eso no es un juego. Además de las costas y demás. Bueno, quería compartirles eso. Vamos a volver a la presentación. Cuéntame, Juan. Hola Eliana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Una preguntita, ¿nos podrías compartir ese documento? Me parece muy importante. Yo se los envié en la clase pasada, ahí está en el grupo, si quieres se los vuelvo a reenviar.
Es que es una, Vale. es que es una sentencia, te cuento que es una sentencia tan bonita. Mira, a mí me llamaron que querían, no ha pasado nada, ¿no? Pero que querían hacer hasta una especie de foro en la universidad, porque resulta que el tema de culpa patronal no es un tema muy típico ni en abogados, ni en juzgados laborales, ni en tribunal, ni en la misma corte. Llega mucho es de otros temas. Digamos que no es un tema como muy estudiado, como muy trabajado, como que no se atreven mucho a meter ese tipo de demandas. Y las pocas que yo de pronto he visto son condenas pequeñas. El otro día leí la muerte de un trabajador, 60 millones de pesos. Yo dije, para mí hubo errores en la demanda, porque hay que saber pedir y saber probar, no solamente pedir, sino también tienen que estar, dame las pruebas y te daré el derecho, tienen que estar ahí las pruebas bien documentadas, los testimonios, o sea, tienen que haber hecho un proceso pues muy bueno para que luego la corte le pueda dar la razón en el caso de que en general yo pienso que los juzgados laborales no tienen, o sea, pocos, y más en este caso que fue una juez civil del circuito, no tenía de pronto el conocimiento, aunque luego fue al tribunal, fíjese, fue al tribunal y la magistrada laboral, ¿no? Porque es laboral, tampoco se dio como la tarea de hacer el estudio o los asistentes de ella y quedó en el aire. Fíjese cómo llega a la corte y hace una condena, pero ejemplar. Yo había proyectado, cuando a mí me llegó esa demanda, yo había proyectado, porque claro, uno tiene, yo hago el estudio y yo dije, esta demanda puede llegar hasta 1.000 millones de pesos. Me pifié por un poquito, llega como a 800. Pero fíjate todo lo que puede perder una empresa. O sea, si una empresa puede prácticamente acabarse, es un golpe financiero muy grande. ¿Por qué? Por no tener el sistema general de seguridad, salud en el trabajo implementado, porque lo pueden tener en papel, pero que le den aplicación. En la mayoría de las empresas les gusta, sí, que hagan el reglamento, sí, que hagan el sistema de seguridad y salud en el trabajo, sí, pero digamos que ejecutarlos, que le den aplicación, ahí se quedan cortos y ahí es donde vienen los problemas y los inconvenientes para las empresas. Entonces es una demanda muy bonita. Si tienen alguna pregunta que hacerme, de verdad que este proceso lo amé, lo amo, todavía no ha terminado porque resulta que Cúcuta Motors solo ha consignado una parte, entonces estamos esperando que consigne la otra parte y si no, pues serán embargados. Dime, Luz. Profe, una pregunta. Bueno, estos casos desde el punto de los vacíos laborales se ven mucho, ¿cierto? Y más en pequeñas empresas. O sea, uno que más o menos tiene el conocimiento, y lo digo desde hace 5 años, incluso desde la universidad, esto se ve mucho, pero también, y es normalizado, pero mi pregunta es respecto a temas en seguridad y salud en el trabajo, partiendo del derecho que es vital ver por la salud de los trabajadores, ¿cómo se puede proceder ante los trabajadores que ya diríamos acá, no sé cómo suene la palabra, pero tienen sus resabios? Sí, ejemplo. Hoy en día muchas personas por no ir a trabajar se incapacitan, pero asimismo se incapacitan y andan en otros lugares viajando, ¿sí? Entonces, digamos, bajo estas situaciones, ¿cómo se podría proceder? ¿Sí? Porque es una línea muy delgada. Yo tuve un caso en una clínica donde pues yo les realizaba, era la abogada de ellos, la abogada externa, y se presentó un caso de una jefe de enfermería que se incapacitaba y se iba de viaje. Pues en el caso de la incapacidad como tal, digamos que la incapacidad, pues digamos que no perjudica a nivel financiero a la empresa, ¿no?
habría que mirar el tema de si la incapacidad fue verdadera, si fue una incapacidad amañada, porque es que resulta que los profesionales de la medicina tienen muchos amigos, entonces tenían amigos en la EPS, entonces mira, hágame la incapacidad. Entonces se le empezó a hacer como un seguimiento como tal a ella para verificar. Entonces, dentro de la incapacidad, ella adujo cierta patología y se investigó porque esa patología, digamos que le impedía a ella, por decir, hacer deportes pues de alto riesgo como tal, ¿no? Y luego colocaba fotos en Facebook, en Cartagena, ese fue el caso en Cartagena, eso montó en motos acuáticas, eso hizo deportes de alto, pues de extremo riesgo, y se supone que estaba muy enferma de una rodilla. Entonces, digamos que se le hizo el seguimiento. De hecho, el médico que le dio esa incapacidad prácticamente pues se excusó y dijo que, o sea, él mismo confesó que había sido un favor porque digamos, se confrontó como tal, pero digamos que eso no es fácil. En el caso de que pidan permiso, pues para eso están las redes sociales. Entonces, pido permiso, por ejemplo, para X situación, que tengo una situación personal y resulta que era de viaje. Entonces hay que hacer como un seguimiento como tal, ¿no? En el caso de lo que tú me dices, Luz, pero no es fácil. No es fácil porque si estamos hablando de incapacidad y de una incapacidad bien dada, habría que mirar. El caso de la jefe de enfermera que les cuento, pues porque se pudo confrontar, porque la dueña de la clínica como médico, digamos que averiguó por detrás, digamos que por influencias averiguó, mire, esta señora que está muy mal de la rodilla, que está, mejor dicho, gravísima, que no se puede ni mover, y publicando fotos, estados en WhatsApp, por allá montando en cuanto aparato se le aparecía por allá en la costa, con el novio, bailando en tacones, ahora que me acuerdo que me mandaron al WhatsApp, o sea, cosas ilógicas. Imagínense uno enfermo de una rodilla que casi no puede ni caminar y la señora bailando en tremendos tacones, 7,5, montado en Chivas, allá en Cartagena. O sea, cosas ilógicas, absurdas. Fue tanto que ella se sintió tan mal, dime Luz, que ella se sintió tan mal porque ella supo, mire, yo me imagino que el médico que le hizo el favor, le dijo, mire, yo me voy a meter en un problema, me pueden hasta echar de la empresa por haberle hecho un favor a usted. Entonces ella decidió renunciar a la clínica de manera voluntaria, ella renunció. Ese es el caso, pues, que me pasó a mí. Cuéntame, Liliana. Eliana, entonces en esos casos sí aplica como ese tema personal, es decir, esa investigación, entre comillas, que se estaría haciendo frente a lo que ella publica, o sea, teniendo en cuenta como que es su vida personal, son sus redes, es como esa parte privada, entonces ahí sí atravesamos como eso, pudiéramos atravesar como esa línea tan delgada para poder confirmar que efectivamente está mintiendo o es certera la información que está diciendo, ¿correcto? Totalmente. Tengo el caso de un colega, que me dices tú, las redes, nosotros los abogados utilizamos las redes para tumbar muchas cosas y ya los valen en los juzgados. En un juzgado laboral, tengo un gran amigo que tuvo un caso y nos reíamos luego. Resulta que tenía una pareja de novios. El señor tenía una empresa pequeña y entonces ella, pues de novios, viajaban, se daban buena vida, todo el cuento, terminaron, ¡pum!, se rompió, apartaron cobijas, terminamos bravos y todo el cuento, ¡pum!, llegó la demanda. La novia lo demandó a él, dice que por contrato realidad, por contrato laboral, ¿cómo la ven? Y ella no era trabajadora de la empresa, para nada.
Y dentro de todo el material y el acervo probatorio que se allegó al juzgado, adivine qué se allegó. Las fotos de Facebook, abrazados, dándose besos, paseando, bailando. Se le cayó todo el proceso, porque ahí se probó que ella no era trabajadora de la empresa, eran novios. Los WhatsApp, mi amor, mi vida, no sé cuánto, y todo eso se publicó, ¿no? Y pues a uno le da como cosa, pero hoy en día las redes sociales, hay que tener mucho cuidado qué es lo que se publica en las redes sociales. Yo utilizo las redes sociales para averiguar quién es quién, claro que sí. Por eso yo digo, y la gente van a un restaurante, la foto que se come, la silla, al baño, no sé qué, en el gimnasio, yo digo, y a la gente de verdad no sabe, yo no sé si es que no tienen, o será porque uno como abogado ya utiliza ese tipo de material para que le ayude a uno en un proceso, para tumbarlo o para darle fuerza, para una de las dos cosas, y ustedes les pasan esa chiva. Mucho cuidado con lo que publican en las redes sociales. Mucho cuidado. Entonces la respuesta es sí. Cuéntame, Luz. Profe, es que incluso ahorita saliéndonos un poquito del tema, yo no he podido terminar un curso de ciberseguridad. Me interesa el tema, aunque es muy aparte. Y hablaban del mismo tema usted. O sea, el cuidado que hay que tener hoy en día con las redes sociales. Yo, gracias a Dios, hace 5 años no tengo. Pero es que la red social, así usted diga, yo la manejo, tengo los mejores, usted no sabe quién es quién. Sí, usted no sabe sí, entonces es como todas esas, tener el cuidado. También me gustó lo que preguntó Liliana, porque muchas veces ese tema tan delgado de la parte personal es como bien también sensible. Por lo menos también tengo inquietud sobre, bueno, la parte sindical sí es muy amplia, pero hay muchas personas que se sindicalizan y se protegen mucho sobre el tema. Y lo recuerdo mucho en una experiencia que la verdad a mí me da mucha ira. Una persona, mal que bien las empresas no son perfectas, pero uno tiene que ser agradecido acorde a los sectores, profe. Mal que bien ellos ganaban muy bien, yo les liquidaba horas extras puntuales súper bien, les llegaban buenos salarios, obviamente era un trabajo operativo complejo, tenían sus situaciones con sus hijos, sí, pero eran personas que llegaban a las 6 sindicalizados, la empresa se podría estar cayendo y no, es que en el contrato laboral dice que es hasta las 6 en punto y estos son mis derechos. Y entonces, digamos ahorita, en el caso que uno llegue a tener empresa, de pronto a liderar, no sabemos cómo se podría manejar estas situaciones, ¿sí? Para tener como la evidencia para tomar acciones. ¿Por qué? Porque en la parte sindical a veces sobreprotegen mucho a estos colaboradores, pero lo que ellos van generando es mañas, y eso no es productivo, ¿sí? Y empiezan a contagiar a los demás, llegan los nuevos y también. Entonces, pues digamos, desde ese punto de vista a mí no me parece. Digamos, siempre hay que haber como un balance. Y hay, digamos, lugares donde también hay demasiado que pasa mucho eso. Entonces se cobijan, no, tal cosa, o me incapacité y me fui de viaje, sí, porque uno escucha historias así, llega, ya es festivo y el jueves me incapacito y se va. ¿Sí me entiende, profe? Entonces son como todas esas situaciones, pero ellos no están en las listas negras. Entonces, la vida es muy curiosa a veces. Entonces, de pronto sí me genera mucha inquietud, profe, y me puede dar como una luz para en el momento que se necesite uno ser estratégico también. Bueno, el tema de los sindicatos, hay sindicatos muy malos, muy tóxicos. O sea, uno tiene que ser también consciente. A mí me gusta defender cuando yo veo que realmente hay vulneración de los derechos de los trabajadores, pero hay sindicatos que acaban con una empresa. Hay trabajadores tóxicos que vienen, son malos trabajadores y vienen a azotar a los demás, dañar a los buenos trabajadores. Entonces, hay que identificar ese personal
que es tóxico, que es mal, es que la mayoría de los que son así, el perfil del que viene a azotar es el mal trabajador. Es mal trabajador. Entonces, ¿qué recomiendo yo ahí? Hacer seguimiento. Dime, Liliana. No, iba precisamente como a decir algo sobre eso, porque en muchas oportunidades los trabajadores lo que usan a los sindicatos es como esa salida, ese escape para poder volverse perezosos, ¿no? Para poder continuar como con esa pereza, sin importarles el perjuicio que le pueda estar haciendo a la empresa. Entonces, sí es increíble la cantidad de personas que hoy en día lo que buscan es traer perjuicio, daño. Incluso hay una empresa acá en Barranquilla, al sur de la ciudad, en donde constantemente se ven a las personas sindicalizadas en la puerta hablando cualquier cantidad de cosas y ofensas, ya ni siquiera en contra de la empresa, sino en contra de personas. Y pienso que ya ahí es un tema muchísimo más delicado, porque ese trabajador, por ejemplo, no sé, la secretaria, por poner cualquier ejemplo, la secretaria, ¿qué está haciendo ella? También cumpliendo un direccionamiento. Entonces, no, es la ofensa. Entonces, no, a mí realmente ese tema de los sindicatos pienso que es algo que hay que trabajarlo como con guante de seda porque se tergiversa demasiado la información, demasiado, la esencia se pierde. Se pierde Porque sí, el objetivo que tenía el sindicato se pierde. así es. Entonces, Dime, sí, es Luz. increíble. Profe, para terminar, digamos, yo estuve la semana pasada en un taller de salud mental. Esto es hay un proyecto que ya están en más concientización, digamos, y entonces yo pensaba, este tipo de cosas, si una persona demanda y se va por ese lado, y usted sabe que el riesgo psicosocial es algo intangible y muchas personas lo fingen. Sí, y muchas, digamos, se hará como todos los parámetros, pero muchas veces ellos salen ganando. Digamos, ahí cómo sería de pronto tener en cuenta o tenerlo presente, porque es que esto de riesgo psicosocial ahora va a tener mucha más fuerza, profe. Pues yo pienso que los seguimientos son muy importantes. Por eso pues, yo les digo en las empresas que he tenido la oportunidad de asesorar, o sea, es fácil identificar ese trabajador que es malo y que viene a intoxicar o a dañar al personal. Entonces, a ese trabajador, ¿qué recomiendo yo? Empezar a hacerle seguimiento, no perseguirlo. Una cosa es seguimiento. Entonces, el trabajador malo empieza a incumplir con sus obligaciones, con sus funciones. Llega tarde, inventa cosas. Entonces, para eso está el reglamento interno de trabajo. No dejen que la bola de nieve se crezca. No dejen, por favor, cuando ya piden ayuda, no, ya se les armó sindicato. Ya agarró mucha fuerza. No, apenas se identifiquen ustedes como gestión humana, tienen que empezar a identificar, hacerle seguimiento a ese trabajador, si es buen trabajador, está cumpliendo con sus funciones, porque esos que son así son fáciles, no, que fulanito empieza, ellos mismos empiezan, no, no, que esto, no, que, o sea, reclaman y el mal trabajador es el que exige, pero no da. Esto es como un noviazgo, como decía Luz, me preguntaba Luz, ¿qué hay que hacer ahí, doctora? Que si, por ejemplo, son las 6 de la tarde, ay, no, yo me voy. Usted me hizo acordar de una vez cuando estaba en primer año, una compañera de la universidad que contaba que se había casado. Si mi esposo quiere que yo le haga la comida, yo ya le puse ahí las tarifas. Y nosotros nos reíamos, ¿cómo así que las tarifas? Sí, por el desayuno vale tanto, por el almuerzo vale tanto, por la cena vale tanto. Eso está como el cuento de las tarifas. No, o sea, hay que tener una balanza. No creo que tampoco sea saludable ahora el tema de romantizar. No, pónganse la camiseta y eso sirve para explotar al trabajador, para dañarle su salud física y mental. O sea, eso tampoco, eso también es un abuso. Póngase la camiseta, es claro, si es una empresa buena, hombre, si yo soy de las que, eso es otra cosa que yo les digo a los de gestión humana. El trabajador llega tardecito a veces, pero el trabajador, por decir, llega un ratico tarde, pues no sea,
digo yo, ¿no? Hay que ser un poco flexible. Pues hay empresas donde se puede hacer eso, hay empresas donde no. Digamos que una empresa es pequeñita, no, pero es un trabajador que se queda hasta las 7 de la noche, por ejemplo, él compensa. Entonces, como que acomodarles el horario, entonces vive lejos, llega tarde, ser flexibles, ser humanos, dejar de ser ese radicalismo tan absurdo. ¿Sí me entienden? O sea, es que también todas estas situaciones da para que, o sea, la gente abra la mente. Si este trabajador está llegando tarde, a que este trabajador vive lejos, vamos a acomodarle el horario. Entonces, al mediodía, él puede, hablemos con él, entonces al mediodía darle 1 hora de almuerzo y entonces para que él salga un poco antes. Bueno, se acomoda todo en negociación. Precisamente por eso las nuevas formas o modalidades de los contratos laborales. Tener un poco la mente flexible. Si es a nivel presencial, pues flexibilizar el horario. Si es un trabajador bueno, que da cumplimiento, pues no se agarren de que si el horario, si es bueno, como hay trabajadores malos, pero llegan temprano y llegan a no hacer nada, al chisme, a azotar a los demás trabajadores, de esos abundan. Entonces también ustedes como gestión humana, hacer como el seguimiento de esos trabajadores y establecer un reglamento interno de trabajo adecuado a la medida de esa empresa, a la medida de las necesidades, no un copia y pegue de un reglamento interno de trabajo de una empresa X. Entonces, si está adecuado a las necesidades, pues perfectamente se le podrá hacer pues un seguimiento a ese trabajador, qué es lo que pasa. Porque también en las empresas son tan radicales, no, que el señor Pedro siempre llega tarde, es buen trabajador. Entonces el pobre señor va a perderla, pierde el señor el trabajo y la empresa pierde un buen elemento. Entonces flexibiliza, ¿por qué no miramos? ¿Será que el señor Pedro vive muy lejos? ¿Por qué no abre la mente en la empresa? Si se puede, ¿no? Bueno, si no se puede, pues ya se mirará. Entonces es ser un poco flexible y acomodar para evitar como esas situaciones incómodas. Y el trabajador va a estar más contento y la empresa también está más contenta. Entonces se le corrieron el horario, el señor no entra a las 8, sino entra a las 9. Llega el señor contento. Ay, gracias por ser tan considerados. Y compensa eso, acomodan el horario de forma que no se vea pues perjudicada ninguna de las dos partes. Eso es como el noviazgo. Por eso yo les digo que el trabajador y el empleador es un noviazgo, es un enamoramiento de todos los días. Yo doy, tú das. Los dos dan el 100%, pero no ese romanticismo de que pónganse la camiseta y el día que el trabajador necesita un permiso, o sea, hasta para ir al médico. Hay empresas, a mí me han llamado, doctora, que este trabajador le estamos diciendo que debe compensar el tiempo que estuvo en la cita médica. Yo, ¿qué? Perdón, si no se puede hacer. ¿Cómo así, doctora? No se puede hacer. Dentro de las obligaciones que ustedes tienen, mira aquí en el numeral que estamos viendo, el siguiente, es obligatorio darle permiso al trabajador para ir a las citas médicas. ¿Ustedes qué creen? Sí, claro. Es un derecho, profe, claro. Es un derecho, claro, y es una obligación del empleador cuidar a su trabajador. ¿Y qué mejor cuidarlo que darle permiso para que vaya al médico? ¿Cierto? Sí, profe, pero disculpe que la interrumpe, es que ahí vuelvo. Hay líderes de líderes. No especifico el caso, pero yo era de las que madrugaba a las 5 de la mañana a tomar mis citas. Porque uno ya sabía la respuesta. Obviamente, gracias a Dios, la EPS en la que estoy siempre ha sido como que ha ido mejorando muchas cosas y permitía los horarios, y si no en la noche. O sea, es que son casos de ya es liderazgo. Pues quiero decirle que es obligación. Sí es obligación darle permiso al trabajador para ir a las citas médicas. Recuerden que el empleador tiene la obligación de cuidar al trabajador, por lo cual la salud de ese trabajador es una prioridad.
artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Y además, la salud es un derecho fundamental. Cuéntame, Liliana. Quiero hacer una pregunta aquí ya como de un caso puntual. ¿Es obligatorio? Ya me quedó claro que efectivamente el empleador debe dar el permiso. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, en las empresas, digamos que trabajan en la parte logística, en donde el trabajador pide su cita y efectivamente muestra como las constancias de que tiene una cita médica a mitad del turno completo? Como empresa se le puede decir o insinuar, regresa al terminar tu cita. O puede Se ser le puede manejado decir, como acuerdo. se le puede decir, pero no se le puede exigir. Porque un trabajador se va para una cita médica y no sabe a qué hora llega. De todas formas, recuerda que el empleador sí puede pedir los soportes de las citas médicas y los exámenes realizados para evitar abusos o engaños por parte del trabajador. Si usted revisa esos soportes, ahí dice la hora en que fue atendido el trabajador. Ok, correcto. Gracias. Entonces, eso sí puede hacer la empresa, pedir los soportes, porque ahí aparece la hora. Ah, mira, a ti te atendieron por decir, pidió permiso para ir a una cita médica a las 2 de la tarde y lo atendieron a las 2:10 y no fue el resto de la tarde. Entonces, oye, mire, aquí la cita médica, tú fuiste atendido a las 2:30 y no viniste en toda la tarde a trabajar. Entonces, ya es cuestión de gestión humana que haga el seguimiento de este trabajador, si está cometiendo algún abuso, algún engaño. También en el reglamento interno de trabajo se puede establecer, pues a veces se puede exigir, a veces no, pero lo pueden dejar claro ahí en el reglamento interno, con cuántos días de antelación se debe solicitar permiso a la empresa para asistir a la cita médica. Sin embargo, si al trabajador le dan una cita médica en un tiempo menor al estipulado en el reglamento interno de trabajo, el empleador no le puede negar esta autorización para ir a su cita médica. Recuerden que las citas en el médico, las EPS, a veces puede ser corto el tiempo como puede ser largo. Lo que sí puede pedirle, puede establecer como para tener una organización interna y que el trabajador sepa que tiene que pedir con tiempo, pero a veces como se le puede dar cumplimiento, como no se le puede dar cumplimiento. Con respecto a las citas médicas, entonces, ¿qué es prohibido? Entonces, es prohibido que el empleador le exija al trabajador reponer el tiempo que gastó en la cita o en los exámenes médicos. ¿Cuánto? Bueno, otra de las situaciones que me preguntan es ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para la cita médica? No, pues eso tampoco, no lo sabe nadie. Ustedes saben que a veces se van para la cita médica y se van a las 2, los atendieron de último, por eso le digo que ahí en el historial médico, ahí dice a qué hora lo atendieron al paciente. Entonces, con el fin de que eviten de pronto abusos o engaños de ese trabajador, ustedes pueden pedirle los soportes. Es más, ustedes como empleador pueden decirle, pero siempre como siendo como humanos como tal. Ya si ustedes ven, no, este ya nos agarró fue de mentiras como tal, o de engaños o de abusos, ya empiezan ustedes a hacer el seguimiento. Y si ustedes ven, por ejemplo, o pidió cita en la mañana y resulta que mira los soportes y no fue en todo el día a trabajar, no, lo que es un abusivo. Perfectamente le pueden iniciar un proceso disciplinario si se encuentran dentro de esa situación. Bueno, una de las preguntas que también me hacen a mí como abogada y que es importante que ustedes lo tengan muy claro es ¿cuánto tiempo tiene el empleador para pagarle al trabajador una liquidación? ¿Sí saben? Profe, díganos la realidad.
Tengo entendido que eso debe ser curso inmediato, sí, pero la realidad es otra. Profe, y alguna vez pregunté, no sé cómo se habrá actualizado, y decían que muchas veces el ministerio, bueno, no, el juez, lo que sea, daba como la oportunidad de 15 días hasta 30 días hábiles. Pero obviamente pues ya repercutiría en la parte de intereses. ¿Qué tan cierto es eso? Mire, ¿cuánto tiempo tiene el empleador para pagarle a un trabajador una liquidación? Sencillamente no hay un plazo. No existe un plazo en ninguna norma, ni en el Código Sustantivo del Trabajo, nada. ¿Y por qué no existe un plazo? Porque sencillamente no lo hay. Si el trabajador sale de una empresa, es obligación pagarle a ese trabajador inmediatamente su liquidación. Ese dinero de la liquidación es un dinero que ese trabajador ya se ganó y está en mora de pagárselo al empleador desde el día 1, que ya sale el trabajador de la empresa, ya está en mora, ya. De hecho, conozco casos de personas que salen de la empresa, no les pagan la liquidación, demandan, como el caso que nos contaba Sergio, demandan, la empresa agarra y corre rapidito, por decir, demandó el 1 de enero, bueno, el 11 de enero, porque el primero no están abiertos los juzgados laborales, el 11 de enero, y resulta que le quedaron debiendo la liquidación de hasta el 31 de diciembre, demanda el 11 de enero, pues resulta que se la pagaron, por decir, demandó el 11 de enero y le pagaron la liquidación en diciembre de este año, el 30 de diciembre de este año, 2024. Y la empresa cree que corriendo a pagarle la liquidación, ya se salvó de las condenas laborales que pudiera tener por esa demanda. Pues quiero decirles que no, porque ya se ocasionó una mora. ¿Que sí paró la mora? Sí la paró. Entonces, ¿qué tendría que pagarle ahí de mora y de indemnización del artículo 65? Tendría que pagarle 12 salarios, es decir, desde que salió el 31 de diciembre hasta el 30 de diciembre que pagó la liquidación. Sí hubo la mora, más otras indemnizaciones que hubiese causado. Si hubo el despido, indemnización por despido sin justa causa, lo de las cesantías. Entonces, hay muchas cositas. Entonces, para que lo tengan muy claro, porque ahí existe también mucha gente mañosa en las empresas. Ay, no, eso no le pague, me cae gordo. Eso, reténgale ahí, reténgale. Pues reténgale, es que se exponen, como les dije en algún momento, cuando empezamos, creo que en la primera clase, les hablé del artículo 65. Por cada un día de salario por cada día de mora, en el caso de que no le paguen las liquidaciones en el tiempo de manera inmediata. O sea, es que no hay un tiempo, no hay un plazo. Si el señor trabajó hasta el sábado, hasta el día de hoy, 17 de octubre, ya mañana empieza a correr moratoria. Lo que pasa es que hay gente, muchos trabajadores que no saben. Entonces, ruegan y ruegan y ruegan. Ay, mire, págueme la liquidación, págueme la liquidación. Por 5 o 6 meses le pagaban la liquidación y calladitos no demandan ni dicen nada. No, podría demandar y reclamar la indemnización. Cuéntame, Luz. Profe, hace poco que tuve la clase también pasada y mencionaba este tema. ¿Cómo le parece que yo en un lugar pasé mi carta de renuncia? Yo la pasé con tiempo y puse que era hasta decir estamos 17, 18, hasta el 20, el domingo 20. Entonces yo la puse, pero como de pura maldad. Pero yo ya sabía que con usted corroboré de que me tenían que pagar hasta el domingo, ¿cierto? Porque ya había trabajado la semana. Pero yo lo hice solo por como a ver qué pasaba y me dijeron, no te aceptamos esta carta, acomoda esta fecha hasta tal día porque ese es el día que tú te vas. Yo, bueno, tranquilos, no pasa nada. Pero mira, profe, cómo son las cosas, o sea, a veces son los desconocimientos, no sé, o sea, es como esa falta
no sé, no sé qué decir, pero a veces hay cositas tan chiquitas que si uno quisiera, podría actuar. Cuéntame, Liliana. Sí, iba a comentar que esa práctica es supremamente común, ya pienso que hasta normalizada, porque incluso, pongo de ejemplo, yo trabajé con una empresa en donde a todo el personal que tuviese una liquidación pendiente, se le informaba que tenía, que en un plazo de 20 días hábiles era que iba a estar recibiéndolo. O sea, a todo el personal, haya sido por lo que haya sido su salida, efectivamente el tema era 20 días hábiles y eso como trabajadores también teníamos que estar como dando ese diálogo permanente porque, ¿no? Eso era lo que está, y déle esa información al trabajador porque es en 20 días hábiles que se le da. Entonces así ya uno como contra la espada y la pared en estos dilemas de gestión humana que a veces uno queda, porque es un, bueno, no debería ser, pero la empresa me está, entre comillas, pues obligando a que yo dé esa información. Entonces es muy común eso. Una pregunta, Liliana. ¿Y esa empresa tenía solvencia económica para pagar? Claro, la tiene, claro. O sea, lo hacía de maldad, figúrate. Sí, yo no sé si la palabra sea maldad, sin embargo, pues es una práctica que tienen y es, no, yo incluso pregunté, yo elevé la consulta, digo, bueno, ¿por qué 20 días? ¿Por qué no uno? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no dos? ¿Por qué 20? Y la verdad, Eliana, como lo voy a decir muy costeño, me dieron 3 vueltas y no hubo una respuesta concreta. Bueno, pues la próxima vez que te digan eso, tú vas a sacar el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Así es, exacto. Tiene la herramienta para ese tipo de empleadores tóxicos. Liliana, me acordé de una compañera que es muy pilosa y se ve que sabe mucho también de gestión humana. Y pues uno hablaba y hacía comentarios como desde que no, pero cómo hacemos la propuesta y como ese temor, ¿no? Se te fue el sonido. Sí, o sea que es como la valentía gerencial, o sea, tu artículo 65 va a ser tu valentía. Pero bueno, profe, bajo estas situaciones, no se puede hacer una política, algo, nada, nada, algo interno como para sobrellevar o el riesgo va a estar latente. Pues yo sé que es muy claro lo que usted nos dice, pero no existe por ahí algo de pronto que uno pueda manejar en caso de, porque pues bueno, muchas veces estas liquidaciones toman su tiempo, las revisiones que firma fulanito, Josefito, y eso es una cadena, profe. Entonces, como tal, puede ser que la liquidación quedó hecha ahí, pero las altas ejecutivos no lo firmaron. Y entonces uno puede estar encima y las autorizaciones, profe, porque es que eso es lo que pasa cuando uno es empleado. Usted depende de, o sea, usted no tiene esa autonomía o serán pocas las empresas que le dan esa confianza de ejecutar y usted sabe que está haciendo las cosas lo mejor bajo norma, bajo regla, pero si el jefe de alto nivel le dice no, pues uno tiene que acatar. Precisamente ahí está la norma. No necesitamos norma de las normas. Desafortunadamente, Colombia es un país de muchas normas. Yo creo que de los países que más normas tienes. Entonces, ¿para qué más normas? Ya está ahí en el Código Sustantivo del Trabajo. Muestren el artículo 65. Mire, yo hice un curso de Derecho Laboral para no abogados y aquí está clarísimo. Yo averigüé, nos estamos exponiendo a eso. Cada día que la empresa se demora a pagarle un salario, podría el señor o la señora demandar y reclamar una indemnización por cada día de demora hasta por 24 meses. Es más, si la empresa le paga la liquidación a ese trabajador, la indemnización podría, sin embargo, reclamarla jurídicamente esa persona o ese ex trabajador, contando desde el día que salió de la empresa hasta el día que le cancelaron. Así le hayan pagado la liquidación, es decir, la indemnización para el día que le pagan, porque es que ahí lo dice claramente. Un día de salario por cada día de demora hasta el día que la empresa le pague lo adeudado en salarios y prestaciones sociales.
Ahí está más claro. Eso no necesita ninguna política ni ninguna norma, porque ninguna norma interna, porque para eso ahí está en el Código Sustantivo del Trabajo, y esa debe ser, por eso yo le anoten esos artículos que para ustedes, que son gestión humana, son claves. Esos son los artículos de las indemnizaciones, de las sanciones moratorias, los cuales pueden acabar financieramente con la empresa, y son las que utilizamos nosotros los abogados laborales para solicitar las pretensiones en una demanda. Entonces, ahí está claramente. Gracias, profe. Sí, no, pues uno opina porque el camino todavía es largo y uno no sabe en qué momento va a estar por estos laditos. Entonces, para tenerlo muy claro que definitivamente no. Así es. Es una mala práctica de alto riesgo. Totalmente. Ahí está jugando financieramente la empresa. Me preguntan, ¿un trabajador debe pagar preaviso si renuncia inmediatamente a una empresa? Eso es una pregunta que también me hacen. No sé si a ustedes les ha pasado en las empresas que un trabajador renuncia de manera sin ningún preaviso. ¿Qué hacemos? ¿Le cobramos preaviso? ¿Qué no hacemos? Una vez un dueño de una empresa pequeña, como de 50 trabajadores, furiosísimo, me llamó: doctora, ¿qué hago? Me renunciaron 2. Hoy, ¿qué hago? Tengo pedido de nada, no puede buscarle reemplazo, no puedo hacer absolutamente nada. Pero yo sí, no puedo hacer absolutamente nada. Llévelo por las buenas. ¿Por qué le renuncia a una persona, o sea, a 2 personas el mismo día? Estaban cansados del maltrato. Entonces, también hay que mirar esa parte. Entonces, no se puede cobrar un preaviso a un trabajador si renuncia inmediatamente a su empresa. No es obligación. La única forma de preaviso que se puede cobrar en una empresa, perdón, en una renuncia, la única que está obligada a pagar preaviso es la empresa ni siquiera cuando el trabajador renuncia. La única forma o la que está obligada a pagar un preaviso es la empresa cuando hay un contrato a término fijo, que por cierto con la nueva reforma pues eso va a tener unas modificaciones, pero tal y como está, solo la empresa. ¿Y cuál es el preaviso? Entre comillas, el preaviso no es pagar el preaviso, es dar el preaviso, no es una cuestión de dinero, porque ahí también hay una equivocación. No es que la empresa me tiene que pagar preaviso, no, la empresa tampoco tiene que pagarle preaviso al trabajador. La empresa ahí lo que tiene es que mandarle una carta 30 días antes del vencimiento del contrato a término fijo, avisándole que no va a haber una prórroga. ¿Se acuerdan las prórrogas que vimos cuando vimos los contratos a término fijo? Eso es lo que tiene que hacer la empresa. Tampoco es el cuento de que hay muchos trabajadores también ahí abusivos y avivatos, que la empresa tiene que pagarme preaviso. Por eso no tiene que pagarle ningún preaviso. El contrato se va a vencer, le mando una carta: señor Pedrito Pérez, la empresa le informa que no se va a prorrogar el contrato firmado por ustedes y la entidad o la compañía, pero tienen que hacerlo 30 días mínimo de antelación, porque si lo hacen 29, ya el contrato a término fijo se prorrogó. ¿Por cuánto tiempo? Depende. Si el contrato estaba hasta ahora la primera prórroga, pues se va a prorrogar por el periodo inicialmente pactado. Recuerden que se pueden realizar hasta 3 prórrogas. No se cuenta el primer contrato y 3 prórrogas más. Y a la cuarta, ya inmediatamente se va a ir a un contrato a término fijo, pero ya va a ser por 1 año. Bueno, una pregunta también muy, muy recurrente en las empresas. Cuéntame, Luz. Profe, qué pena, una inquietud. De pronto el tema de renuncias, digamos, voluntarias, ¿se actualiza algo? Ejemplo, hasta lo último que aprendí es que si uno quiere, ejemplo, sé que envió el correo, por favor, me retiro a partir del momento y ya. ¿Eso, digamos, es válido? Sí, ¿O por claro. teléfono? ¿O cuál es como? Obviamente eso no es como profesional desde mi punto de vista, ¿no? A no ser que haya una situación bien compleja, de pronto en relación o algo haya pasado muy fuerte que lleve el impulso.
pero digamos, ¿cómo se podría manejar este tipo de renuncias o de situaciones que se pueden presentar? Y a veces encargos de ¿cómo llamo? Esenciales. Bueno, yo siempre recomiendo ser educados y aplicar la educación hasta el último momento. Y ese tipo de situaciones es importante manejarlas pues de manera adecuada hasta el final. Si una persona va a renunciar en una empresa, ahora tampoco podría pues encuadrar la situación de María en la misma situación suya. Por ejemplo, si una persona es maltratada, acosada, está desesperada, pues hay mucha gente que no piensa sino en salir de esa empresa porque está hasta la coronilla, ya su salud mental la tiene mal. Entonces, habría que mirar cuál es la condición, ¿no? Que encuadra en cada persona, pero por lo general, ¿qué recomiendo yo? Pues un correo donde de manera educada, pues usted dé las gracias porque realmente, pues usted tuvo una oportunidad en esa empresa, le abrieron las puertas, haya pasado lo que haya pasado, uno tiene que irse pues bien de los sitios donde en un momento dado le dieron a uno la mano. Entonces, pero pues hay situaciones de situaciones, habría que mirar cuál es la situación. Ahora, cuando a mí me llega, por ejemplo, una persona y me dice, no, pero es que me están acosando laboralmente, quiero renunciar, yo, pues hagamos una carta motivada. Entonces ahí se da el caso de la carta motivada, que en derecho laboral, anoten por ahí, cuando encuentren una carta motivada, se acuerdan de mí, es una carta motivada. ¿Qué es una carta motivada? Una carta motivada. Cuando usted vea una carta motivada, asústense, porque va a demandar. Una carta motivada es donde le va a colocar todo, se va a desahogar el trabajador. Me voy por esto, no me pagaban los salarios, puse queja de acoso laboral, fulanito me decía esto, me maltrataba, esto que lo otro. Cuando, mejor dicho, se desahoga el trabajador en una carta. Y estos son los motivos por los cuales me veo en la penosa situación de renunciar. Asústense porque la persona va a demandar. Eso se llama en derecho laboral autodespido o despido indirecto. Entonces, ese trabajador va a demandar y va a solicitar en esa demanda que condenen a la empresa por un despido. Eso se llama despido indirecto. Entonces, tendría que pagarle la empresa un despido sin justa causa a ese trabajador. Y además de eso, no, es que yo despido porque no me pagaban los salarios, me deben 3 meses, me deben no sé qué. Entonces, como le están debiendo salario, entonces ahí también uno como abogado que pide, hágame el favor y le pagan a la señora Luz, le pagan salarios debidos y también prestaciones debidos y también debido a la mora en los salarios y en las prestaciones sociales, invoco el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y solicito se condene a la sanción moratoria prescrita en este artículo. Entonces, eso se da cuando hay un despido indirecto o un autodespido, para que lo tengan en cuenta. Y lo de la carta, pues eso no tiene, hoy en día con las redes sociales, hasta por WhatsApp, renuncia la gente. Y ahí hay que hacer, ¿qué hay que hacer ahí? Nada. Renunció. Si renunció un trabajador que es complicado, pues más bien, alabado sea el Señor que renunció, le quitaron un dolor de cabeza a ustedes como gestión humana. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene un trabajador para demandar? Eso es un tema muy candente. Y les cuento que ahorita con la reforma laboral la situación se pone más caótica. ¿Por qué? Porque como actualmente está la legislación laboral, existe un tiempo de 3 años a partir del momento en que ese trabajador sale de la empresa. Pero ahorita, con la reforma, tendría hasta 5 años
para demandar. O sea, sufre la empresa si no la afilió al sistema de seguridad social integral desde el día 1 que entró a la empresa, si no le pagó los salarios adecuados, los reajustes, si no le pagó las prestaciones sociales, las cesantías, porque ya va a tener 5 años. Además de esos 5 años, esa prescripción también se puede interrumpir con una sola reclamación y se interrumpe por el mismo tiempo. Es decir, tiene 5 años, pero antecitos de vencerse los 5 años, ¿qué pasa? Pasa una carta solicitando que se le reconozcan tales y tales pagos, interrumpió la prescripción. Vamos a ver, ahorita está como muy, yo pienso que todavía falta, yo pienso que hay que respirar un poquito y esperar que pase un poquito más, a ver qué es lo que va a quedar al fin de la dichosa reforma laboral. Pero de lo que ya pasó, ese artículo ya en la aprobación de la Cámara, ya quedó 5 años. Vamos a ver qué pasa ahora cuando pase al Senado. Y luego tendrá la revisión que siempre se hace a todas las leyes que se promulgan en Colombia, la revisión que hace la Corte Constitucional. Entonces ya revisará si hay algún tipo de vulneración a derechos fundamentales y de pronto se pueden caer uno que otro artículo. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Actualmente, pues tendría que establecerse y ajustarse otro tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo habla de que la indemnización moratoria sería por los primeros 24 meses. Entonces, y si la persona demanda después de los 24 meses, ya no tendría derecho a esa indemnización moratoria. Por eso yo les digo también a los trabajadores cuando me preguntan, actualmente tienen 3 años, pero para radicar la demanda hay que radicarla antes de que se venzan esos 24 meses, porque perdería el derecho a reclamar la indemnización moratoria. Entonces, que realmente ir a reclamar los salarios que le dejaron de pagar, que realmente es muy poco, eso no es lo que realmente es uno. Y lo que sí se puede reclamar es intereses moratorios desde el mes 25 de lo que le quedaron en saldo. Entonces ya eso no vale la pena. Por decir, un abogado que metió una demanda en el mes 35, pues realmente, si no interrumpió la prescripción, realmente allá perdió las indemnizaciones más grandes, porque lo que le quedan debiendo, cuéntame, Luz, pues son bajos montos. Profe, termine y le pregunto. Lo que le quedan debiendo son realmente bajos montos. En derecho laboral, en las sentencias, lo que realmente lo grueso son las sanciones, las indemnizaciones, no lo que quedaron debiendo, porque realmente lo que castiga la legislación laboral es la mala fe del empleador y por eso el grueso como tal son las indemnizaciones. Cuéntame, Luz. Profe, una inquietud. Digamos, no tengo mucho conocimiento al respecto de prestación de servicios. Siempre he sido las veces que trabajé como dependiente. Digamos, cuando una persona se incapacita 2 días y estas personas están como independientes, ¿sí? Prestación de servicios por sindicatos. Y entonces automáticamente le descuentan la nómina, un monto pues elevado, digamos, ¿cómo sería el proceso a seguir? ¿Esto realmente sí lo hace el sindicato, puede retener o directamente hace con la empresa de salud la diligencia o se hace por la plataforma de seguridad? Ahorita hay una plataforma que creo que permite eso, ¿no? Digamos, ¿cómo sería como el proceder retrocediendo un poquito a la parte de incapacidades en prestación de servicios? Porque es muy diferente y no tengo conocimiento. Pues es que es ilógico y lo que están es legitimando un contrato realidad. Es ilógico que si tú tienes un contrato de prestación de servicios, pues la persona es independiente. Entonces, si se incapacita, es como independiente. No tendría por qué la empresa
del sindicato que la contrató a ella hacerle descuentos. Eso lo que hace es darle a esa persona o a ese trabajador, que en realidad es un trabajador, no es un independiente, a demandar a esa empresa que la contrató. ¿Cómo le van a descontar? O sea, eso es absurdo. Si se supone que es independiente, tiene un contrato de prestación de servicios, ahí no le pueden descontar. Eso es ilegal. Wow, totalmente, pues la verdad no tengo conocimiento, pero sí tengo un caso en estos días que me preguntaban, entonces yo dije, "Ve, voy a preguntar eso". Pero bueno, es importante saberlo. Y eso es contrato realidad, profe, o sea, ellos cumplen hasta horario. Y Eso, por no ir, eso, por eso, no ir, sí, disculpe, por no ir los 2 días, ya les contaron, o sea, y es prestación de servicio y tienen que estar de 7 bueno, cumplir el horario, permisos, o sea, no, es que es, no, mejor dicho, pero eso es, o sea, eso es una prueba muy buena para esa persona, para que ella demande. Y eso es una prueba muy importante y el juez laboral que le llegue ese proceso va a valorar esa prueba y va a ser contundente para que determine que ahí lo que hay es un contrato realidad. Es absurdo, si la persona es independiente, cotiza como independiente, la empresa le va a hacer descuentos y le va a retener dinero por una incapacidad. profe, y otra pregunta, ¿y esto no influiría si la persona ya está cerca a pensionarse? Digamos, la persona ya cumplió las semanas, habría que hacer toda la parte de colpensiones y ya digamos, eso es lo que la tiene ahí, ¿sí? Porque pues obviamente por edad y por muchas situaciones esta persona no se va a poder ubicar fácilmente aquí en el entorno directo. Entonces, digamos ahí, ¿cómo se podría manejar este tipo de casos? Una persona que le falten 3 años o menos para cumplir la edad o 3 años o menos en semanas, goza de estabilidad laboral reforzada. Entonces, esa persona realmente es intocable en cualquier empresa. Con una acción de tutela puede perfectamente pues, reclamar sus derechos, porque es una persona prepensionada. Hay muchísimas, hay tutelas sobre ese tema. Mediante acción de tutela perfectamente se le reconocen sus derechos de prepensionado. Gracias, profe. Bueno, vamos a hablar sobre el permiso por licencia cuando hay una calamidad doméstica o por luto. Perdón, que voy a mirar acá. Ok. El permiso por licencia por calamidad doméstica o por luto. Según lo establecido en el artículo 57, todo empleado tiene derecho a esta licencia. Sin embargo, no indica cuántos días de licencia remunerada recibe, pero en la ley 1280 del 2009 establece que concede al trabajador una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera que sea la modalidad de contratación o de la vinculación laboral. Entonces, esto aplica cuando fallece el cónyuge, compañero permanente o uno de los familiares hasta el 2.º grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil. Esta licencia no es aplicable para las mascotas. Sin embargo, está la grave calamidad doméstica y en la grave calamidad doméstica actualmente, pues digamos que como hoy en día se ven todo tipo de familias, también se ven los hijos de 4 patas. Hay parejas que deciden no tener hijos o personas solas que no tienen hijos y deciden tener un hijo peludito. Entonces hay que tener, ahí sí le toca es a ustedes como gestión humana hacer como una evaluación sobre la situación emocional de ese colaborador en la empresa y darle pues unos días. Sin embargo, pues para que no se angustien y no se estresen con este tema, les cuento
que ya en la nueva reforma tributaria, la reforma laboral, sí se aprobó ya el tema de la licencia para el tema de las mascotas. Entonces, pero si se llega a caer, tengan en cuenta que pueden ustedes jugar con el tema de la licencia por calamidad doméstica. Entonces, ustedes miran si realmente sí, porque a veces también no, que era el perro del hermano, del primo, ay, entonces, ustedes saben cuando una persona tiene un perro que lo adoran, que lo quieren como un hijo, se sacan fotos, cuentan en la empresa, si hay alguna dinámica en la empresa hasta lo llevan, entonces tienen es que como mirar si es real o no es real, y en el caso pues de que ese hijo peludito fallece o está enfermito, pues ustedes puedan echar mano de esta licencia pues para facilitarle la situación emocional que está viviendo el colaborador en ese momento. Esto mientras se aprueba la reforma laboral. No sabemos si esa reforma laboral se va a aprobar, si no se va a aprobar. Todavía está como muy, para mí todavía no está muy segura la cosa, aunque pues los empresarios están preocupados. Yo digo que hay que esperar un poquito, tener un poquito de paciencia para ver qué va a pasar. Sobre las vacaciones, cuéntame, Luz. Ay, profe, qué pena, sino que son varias cosas que, digamos, en estos casos de licencia, tengo entendido que es segundo grado de consanguinidad, ¿cierto? Pero muchas veces pasa que, ejemplo, lo crió una tía y fue como la mamá, ¿sí? O cositas así, entonces, pero a veces usted sabe que en la viña del Señor hay todo, no falta el que a todos los días se le muere la mamá adoptiva y preciso se le dio el permiso y por allá le pasó algo y bueno, son infinidad de cosas a las que uno puede estar sujeto. En prevención a esto, ¿uno qué podría realizar frente a estos casos? ¿Por qué? Porque cuando uno es humanista, uno quiere tener a todo el mundo bien, pero a veces estas personas también saben hacer sus cosas. Bajo estos términos, de pronto, ¿qué podemos tener presente? Pues para evitar situaciones que nos puedan después perjudicar a nosotros, ¿no? Una política en el reglamento interno, bueno, no sé de qué manera sea posible como para resguardarse un poco. No, realmente no existe, o sea, yo no veo tampoco la necesidad de que exista una política como tal. Está la norma, lo que sí hay que hacer es un seguimiento y en la historia o en la carpeta de cada persona que le tengan en la empresa, sea física, sea virtual, pues tenerle como un seguimiento. Ah, mire, esta persona ya le murió el papá y ahorita está diciendo que le murió el papá. ¿Cómo así? Si es una persona pues que quiere dársela de vivo, ¿no? Y bueno, ya mirarán en la empresa si es real o no es real. Cuéntame, Liliana. Yo pensaría que ahí también influye el tema de los documentos soporte que tiene que presentar. Sería algo también como ganador frente a como esa frecuencia con la que pudieran estar usando ese tipo de permisos de mala manera. Entonces, pensaría Claro, yo. tiene que ir con documentos, obvio. Si va a solicitar un tema de licencia por luto, tienen que soportar exactamente esa licencia por luto, no es de boca. Nada más ahorita con el tema de la reforma laboral se aprobó la licencia por matrimonio. Tienen que allegarse también ese documento a la empresa, sea del matrimonio o sea de la declaración de la unión marital de hecho, porque pues una unión marital de hecho también es una nueva pareja que se consolida y que nace a nivel de sociedad conyugal. Entonces ya se configura y ya se establece que tiene derecho esa persona a que le den esa licencia matrimonial. Profe, pero en el caso de ejemplo que a mí me crió una tía y yo no tengo soporte sobre eso, un decir, que fue como mi mamá, ¿sí? Y no tengo el soporte, ahí se entraría como a hablar, hacer la investigación, confiar en la persona y se otorgaría, por ejemplo, puede ser esa, lo que dice aquí, licencia de calamidad, pero pues ahí estaría la licencia de luto, ¿no? Es que eso es lo que yo les digo a las empresas, que no pueden ser literales como tal, porque nadie sabe realmente cuál fue la dinámica familiar de cada trabajador. Entonces, ser flexibles en la mente y exactamente ese tipo de situaciones. Cuéntame, Liliana.
En ese caso, por lo menos voy a contar una práctica que tenía una empresa con la cual yo trabajé, lo que hacía, porque sí, se presentan como casos de casos, y lo que se hacía era pedir, por ejemplo, una declaración juramentada, autenticada. Entonces, digamos que en medio de todo, la persona, pues, digamos que a la empresa le quedaba como algún tipo de soporte en donde decía que efectivamente con testigos que Pepito Pérez convivía o de lo que se tratase el caso con su tancejito. Entonces, digamos que era una práctica que tenía la empresa. No sé si pues obraba bien o mal, pero digamos que soportaba. Sí, digamos que pues, esa declaración juramentada es como para hacer sentir a ese trabajador que no está mintiendo, ¿no? Sí, pues, digamos Así que es, así es. como cuidaditico dice mentira, ¿no? Podría ser como para darle como más seriedad al asunto y más formalidad. Sí, me parece una buena Sí, sugerencia. aunque sabe Sí, que pero nos pasó, que pasó un día, perdón que interrumpo, que pasó un día un caso que tuvo sus días de demora para poder solucionarlo porque el colaborador, efectivamente la pareja, la compañera permanente falleció. Y, pues lo hospitalizaron y bueno, a los poquitos días falleció. Él entra con la empresa a pedir, obviamente, o hacer uso de su licencia de luto. Resulta que en medio de las conversaciones de pasillos, compañeros y demás, ellos ya estaban separados. Entonces, no había ningún soporte. Él incluso muy, digo yo como inocentemente, narraba, sí, es que yo me pasé a mi casa, ya llevábamos unos días, ya ella vivía por su lado, yo vivía por el mío. Entonces, digamos que ya con el pasar de los días se fue dando como cuenta que eso que estaba diciendo era inapropiado. Entonces, bueno, como empresa, tráigame una declaración juramentada, ay, se me olvidó el nombre de ese documento, un extrajuicio. Esto, ¿cómo se llama lo que indica que tienen convivencia? Eso. ajá, una Entonces, declaración extrajuicio. eso, entonces resulta que no lo tenían. Realmente yo no sé cómo hizo para sacarlo. Ahí sí me corría si me equivoco, pero tengo yo entendido que esa clase de documentación se saca en vida. Es decir, si yo estoy viviendo a hoy con mi pareja y no es que yo viví con ella y ella ya está muerta. Entonces, al final de cuentas, esa persona terminó entregando el documento y bueno, se le valió eso como prueba de que ellos estaban en convivencia y se autorizó, porque atrás de eso también había un auxilio, o sea, una parte económica que brindaba el Fondo de Empleados por fallecimientos. Entonces, ahí fue como larguito, larguito el tema. Entonces, ese tema de la documentación es como sensible, la verdad, porque se puede también mentir, hay que reconocer. En esos documentos también se puede mentir. Sí, pero me parece importante esa sugerencia que tú haces de cómo lo manejan en la empresa. Sí, una declaración extrajuicio, como para darle seriedad a la cosa. Lo podrían hacer, pero digamos que no hay ninguna norma que diga, tienen que hacer esto, ¿no? Lo importante es que lleven los soportes, y en el caso que dice Luz, es no darle, o sea, las normas existen, pero como tal hay situaciones, por ejemplo, fíjate, como Luz hay muchas personas que no la criaron sus padres, que la crió una tía, que la crió la abuela, que es más, hasta el padrino, la madrina, pero para ellos son sus padres, son los que le dieron pues todo lo que ellos necesitan hoy como adultos, la seguridad, la educación, el amor, el cuidado. Entonces hay que mirar en la empresa, ustedes como gestión humana, tienen que mirar esa situación, o sea, no pueden irse pues literal a rajatabla como dice la norma, no, porque ustedes sabían, todo el mundo sabía en la empresa que a esa pelada o a ese señor lo cuidó, lo crió, le dio la educación, el padrino, la madrina, un vecino, y fallece esa persona, pues se derrumba la vida para esa persona. Entonces, sopesar y no agarrar las cosas como literal, porque cada día tenemos es que avanzar y ser más humanistas.
Sí, profe, lo preguntaba, digamos, uno en ese caso, porque creo que leí en un ejemplo por ahí en alguno de esos grupos, y otro era que refería un tema de, como decir, bueno, yo no soy la mamá, pero quise coger a mi sobrina y criarla, pero a mí no me he ganado la custodia, entonces, pero estoy asumiendo el rol de cuidadora en todos los aspectos, pero bajo a mi empresa no tengo cómo soportarle. Entonces, ¿qué pasa? Mi jefe pues me entiende, me comprende e intenta ayudarme, pero pues ya llega hasta un límite en que también la empresa tiene que soportar. Entonces, es como esas situaciones que a veces consideraría que son como del día a día, ¿no? Sí, Y son reales, pero asimismo hay personas que tienen una, ¿cómo es? ¿Cómo es cuando las personas toman, sí, toman. sí, toman? Entonces, se ve de todo. Sí, sí, hay que mirar situaciones de situaciones. Con respecto a esos permisos, pues bueno, manejarlos con prudencia, contacto, revisar cada caso. Todos los casos son diferentes. Bueno, las vacaciones es un tema también muy trillado en las empresas. El tema de las vacaciones se encuentra consagrado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo y establece claramente que todos los trabajadores que hubiesen prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, por lo cual ténganlo muy clarito que las vacaciones no son un sobresueldo, sino es un derecho que tiene todo trabajador a descansar de manera remunerada, por lo cual la compensación de las vacaciones en dinero está prohibida, salvo pues casos que realmente pues se necesite, ¿no? Por decir, una persona que se necesita urgente en la empresa, pero realmente yo no recomiendo que las empresas hagan esta práctica. Es una situación que se presenta muy recurrente, sobre todo cuando son trabajadores de mucha confianza, pero realmente lo que están haciendo es perder parte de ese trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador se desgasta, el trabajador necesita sus vacaciones, necesita descansar. Es como el tema de las vacaciones, el trabajador sale de vacaciones, no lo empiecen a llamar, o no, que reintégrese antes, le damos 5 días, tómese 5 días, vuelve luego, entonces le damos 5 días, luego le damos las otras y así como pedacitos. No, si se ha establecido que son 15 días hábiles consecutivos, es porque realmente ese trabajador necesita oxigenarse, necesita recuperarse, recargar energía, lleva un año trabajando sin descanso. Entonces, es muy importante que ustedes en las empresas hagan valer que ese trabajador sí realmente se desconecte de la empresa durante ese tiempo y procuren en la medida que puedan no compensar en dinero las vacaciones. Hay muchos trabajadores que al contrario dicen, ay, no, estoy tan de acá, por favor, páguenmelas. No, vaya a disfrutárselas, descanse. Entonces, realmente yo no aconsejo que hagan este tipo de prácticas porque eso va en desmejora de la salud del trabajador. Recuerden que ustedes como empresa tienen la obligación de cuidar al trabajador, de cuidar su salud física, su salud mental. Entonces, esto lo que va a hacer es en perjuicio tanto de la salud del trabajador como de la salud, perdón, como de la salud financiera de la empresa, porque realmente ese trabajador va a tener menos productividad. Si usted, por ejemplo, no descansa, se recarga, se va enfermando cada día. No sé cómo estén manejando el tema de las vacaciones en las empresas, pero esto es un tema tan trillado en las empresas que ya uno, a uno ya le preguntan y uno pues, uno les dice, pero de allá que cumplan pues la normatividad y establezcan claramente que es una necesidad de a nivel físico y a nivel psicológico del trabajador que tenga un descanso reparador de 15 días hábiles, es difícil, no, es que necesitamos ese trabajador, es indispensable que ese trabajador descanse.
Entonces, por favor, traten de dar las vacaciones completas, no a pedazos también, ni compensarlas en dinero. Yo no recomiendo. Por ahí escuché a Sergio en una charla alguna vez también que dijo que él tampoco, a nivel de gestión humana, que esto era contraproducente para la salud física y mental del trabajador. No sé qué tipo de experiencias han tenido ustedes en las empresas, si le respetaban sus vacaciones, si las disfrutaron. Profe, En a mi veces caso, el nivel de confianza, tranquila, dale, Luis, dale. a veces pues digamos, lo que usted dice, la confianza, ¿no? Entonces, cuando uno entrega, siempre necesitan como el apoyo. Entonces, es como la llamadita. Digamos, de pronto eso uno no lo ve como tan, digamos, desde un punto de vista traumático, ¿no? Pero digamos, siempre sucede mucho en eso, en los cargos como de alta confianza. Cuéntame, Liliana. Sí, iba a mencionar que en mi caso sí era respetado, efectivamente, como dice Luz, en muchas oportunidades, en medio de mis descansos. Pues yo en la última empresa tenía una persona del área que hacía bastante consultas, entonces nada, siempre era como la llamada. Sin embargo, en otra área sí sucedía con frecuencia que las vacaciones les eran literalmente interrumpidas. Era no, lo necesitamos, hay que llamarlo y que se regrese, y entonces se interrumpía. Descansaba 8 y quedaba pendiente con el resto. Entonces, lo que hacían, como ya se había pagado, o sea, económicamente hablando, ya se le habían pagado ese dinero al trabajador, entonces le quedaba como el tiempo a compensar. Entonces, digamos que lo que se hacía era que el trabajador podía, entre comillas, escoger en qué momentos podía estar haciendo uso de esos días que le quedaron como pendientes. Pero la verdad pienso que al final de cuentas igual sigue siendo una mala práctica, independientemente de que se los vayan a dar posteriormente, porque no hay nada más rico que poder como desconectarse, sobre todo que el cargo que yo estoy mencionando ahora, un cargo de jefatura, un cargo de estrés, pero al 1000%, de exigencia al 2000, entonces que no tenga tiempo de descansar. Literalmente la empresa no se va a caer, no se iba a caer ni se iba a desmoronar porque una persona no estuviese. Más bien pienso yo que la raíz de esto es una mala organización que puede estar habiendo, porque si yo sé que las vacaciones de determinados jefes van a ser en determinada fecha, como empresa hay que prever, hay que ver entonces quién reemplaza a quién hace las funciones de quién, si es necesario contratar a otra persona temporalmente para que supla, en fin, o sea, las estrategias que aquí haya lugar. Entonces, a través de la mala administración de esa programación, pienso que es que pueden estar viniendo como esas cancelaciones intempestivas de los tiempos de descanso que son necesarios y merecidos. Lo que tú has dicho es muy importante. Realmente entender que la empresa no se va a desmoronar porque un trabajador vaya a disfrutar unas vacaciones que él ya se ha ganado. Es que es un derecho de ese trabajador. ¿Cómo le van a interrumpir su tiempo de descanso? O sea, de verdad que eso es es una práctica totalmente reprochable y muy común en las empresas. Pero ¿sabe por qué es? Porque nosotros como trabajadores no ponemos un límite. El trabajador que sale a vacaciones definitivamente no debería responder. Está en su tiempo de descanso. Y de Sí, hecho, pero fíjense que ahí qué es lo que juega, lo que estábamos hablando ahorita, como ese temor, ay, si no respondo y si no le contesto al gerente, entonces está en peligro mi puesto. Entonces, digamos que es como producto de ese temor que la gente al final de cuentas termina agachando cabeza y diciendo, bueno, está bien, yo voy y me regreso. recuerden que la nueva ley de desconexión laboral establece como una forma de acoso laboral que no se respete el tiempo de descanso. Y el tiempo de vacaciones es un tiempo de descanso. Entonces, ténganlo en cuenta de todas maneras, y eso es muy fácil probar que le están violando. Imagínate, está de vacaciones y lo estén llamando.
Cuéntame, Luz. Profe, también reitero lo de Liliana, el temor, usted sabe que las oportunidades laborales hoy en día son muy escasas y por eso se ha permitido muchos atropellos y a veces se deja toda la justicia divina. En el taller que hablábamos de la salud mental mencionaban lo que usted dice, profe, de manera educada decir, no, jefe, mira, yo ya cumplí con mi horario, te recomiendo esto, busca a la persona, estoy en mi tiempo de descanso. Y así decía la persona, yo decía, "Ay, tan rico y tan bonito que suena". Pero digamos, a veces las repercusiones, la falta de ética y profesionalismo es compleja, profe. O sea, si todo el mundo tuviera una madurez y ese humanismo que es tan hermoso y tan bonito, sería mucho más ameno el área laboral. Pero digamos, y esto es el común denominador y normalizado, ¿sí? Se sabe, se ve, pero como quien dice, hay un dicho que dice que cuando uno ve algo y no habla es como que también cómplice, ¿no? Entonces son como todas estas situaciones de repercusión que uno se evita muchas cosas relacionadas con este tema. Pero estas nuevas generaciones, como lo mencionaba, no sé si fue que lo escuché a Sergio, lo leí, no recuerdo, ya están llevando a otro nivel. Y ahora lo que yo a veces hablo con ciertas personas, porque yo invito a estos cursos, profe, venga, vea, concientícese, evítese algo, por favor, sí, no le digo que le vaya a pasar, pero esté un paso adelante. Las nuevas generaciones no piensan dos veces, profe, para tomar decisiones, bajo la necesidad que sea. Entonces, es como eso, y también la falta de concientización a los líderes y a empresarios que también sueñan, o sea, el derecho laboral es muy importante, así sea que tú vayas a montar empresa unipersonal o SAS, la que sea, ¿sí? Porque siempre vas a estar dispuesto. Entonces, sí, lo enfocan a uno en otras cosas, pero este tema laboral, legal, que puede ser que tú te esforzaste 2 años, 3, hiciste la curva y te fuiste hacia arriba, y sí, llegó una demanda y si no hiciste todo bien, pues hasta ahí te llegó todo. Entonces, yo pienso desde mi punto de vista eso, profe. Gracias, ya acabó el tiempo. Bueno, ¿qué les quiero decir yo para cerrar este curso de Derecho Laboral? Gracias, gracias por haberse inscrito a este curso, gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Me pareció una experiencia maravillosa. ¿Qué quiero decirles a ustedes como gestión humana, como trabajadores o como empresarios? Porque no sabemos, el tiempo pasa, ustedes lleguen a tener su empresa, ojalá que sí, que aunque las normas cambien, porque el derecho es cambiante, siempre manejen el tema humanístico acompañado de la parte normativa. O sea, no agarren las normas literales, porque yo le voy a decir una cosa, el trabajador con el que usted tenga bien tratado, respetado, que le pague a tiempo, pues no todos, pero si usted tiene un trabajador que es bueno, que lo respeta, que digamos que no es tan radical con el tema de horarios, o sea, flexibilizarse en todo sentido. Créanme que ese trabajador nunca va a demandar la empresa. Los trabajadores que demandan generalmente las empresas es porque realmente se van resentidos por el maltrato. La mayoría de trabajadores, hoy lo que colocaba Sergio, que no le pagaron el salario, pero realmente yo pienso que ahí detrás también hay temas de discriminación, temas de maltrato, porque la discriminación es un tema también de maltrato. Entonces, con unos son queridos, con otros no son, porque la jefe era más amiga de ella o el jefe era más amigo de ella. Entonces, traten bonito al trabajador, traten bonito al trabajador como les gustaría que los trataran a ustedes. Sean humanos, sean empáticos. Las normas, sí, ahí están los códigos, ahí están las normas, ahorita ahí sale una nueva reforma laboral, no sé, dentro de un tiempo vuelvan y cambien, pero lo más importante es cultiven a la gente a la que ustedes pues les prestan sus servicios o a la que ustedes contraten. Y siempre, siempre, siempre les voy a decir una cosa y una recomendación, y es que no importa de qué lado estén, siempre manejen el corazón
no solamente las normas, porque es que realmente, como les digo, el trabajador que demanda es el trabajador que se va con el corazón arrugado, o el trabajador al que le hicieron el feo, o el trabajador, o sea, yo he tenido casos de empresas que están mal económicamente y los llaman, los reúnen y los tratan bonito y les dicen, mire, realmente estamos cortos, de verdad, sabemos que estamos quedando mal con los pagos y ellos mismos proponen, ¿sí me entienden? O sea, ellos mismos se ponen, pero cuando los tratan bonito, pero el trabajador que demande solo porque no le pagaron, generalmente no se da. El trabajador cuando demanda va unido a maltrato, va unido a acoso, va unido a otro tipo de conductas que atentaron o que lesionaron la dignidad de ese trabajador. No es solamente la parte económica. Pues en mi experiencia no es solamente la parte económica. Otra cosa, cuando estén ustedes en las empresas y están desde el punto de vista de gestión humana o si son ustedes empresarios, asesórense, pregunten, evítense inconvenientes legales, no se presten porque generalmente yo digo que los de gestión humana y en las empresas, digamos que tienen la balanza del lado de ustedes, pero tienen que ser equitativos, no se presten para hacer injusticias, por ejemplo, eso de retener las liquidaciones, que porque es política de la empresa, demuéstrenle, humanicen esa empresa. Cuando vayan a una empresa así, mire, pásenle un oficio, aquí está el artículo 65, por favor, esa persona tiene derecho a recibir su liquidación el mismo día que sale de la empresa, es el mismo día, ni siquiera el otro día, es el mismo día. No hay un plazo, es un derecho. Esa persona ya no va a tener un trabajo, esa persona ya no va a tener unos ingresos, esa persona tiene que salir al mercado laboral. ¿Cuánto demora una persona hoy en día en conseguir un trabajo? Meses y a veces hasta años. Y que le retengan una liquidación. O sea, ¿cómo pueden irse a su casa tranquilos y dormir tranquilos sabiendo que le han hecho daño a ese prójimo? Muy triste esa situación. Entonces, ponerse en los zapatos del otro. Hoy ustedes están en las empresas o ese gerente está ahí. Imagínense un gerente que haga ese tipo de cosas, por ejemplo, que dé la orden de que no le paguen la liquidación, sino después de 20 días hábiles. O sea, sumemos cuántos son 20 días hábiles, más o menos como 40 días calendario. Perdón, sí, 40 días calendario, más o menos, aproximadamente. 40 días calendario que esa persona no tiene salario, ni su familia. Los gastos del mercado no paran, del arriendo, de los servicios. Entonces, tener un poquito de humanidad, ser empáticos. Cualquier cosita estoy a la orden, me pueden escribir en lo que le puede, lo que le pueda ayudar, si tienen alguna duda, ahí les compartí esas sentencias sobre culpa patronal y las sentencias, recuerden, sobre la modificación de los 365 días o 366 días. Es muy importante, guárdenlas, porque créanme que esa sentencia cambió años, pero años de jurisprudencia y beneficia a todos los trabajadores de Colombia, incluidos ustedes. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Eliana. Feliz noche para todos, compañeros. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, que estén bien. Chao. Chao. Mil gracias por todo. Chao, gracias. Éxitos. ¿Por qué se va? Tienen que seguir haciendo cursos, ¿oyeron? Yo estaré pendiente Sí. para regresar. Anímese, profe, a seguir haciendo sus cursos. Mire que esto es muy bueno, por lo menos a mí me encanta. Yo ayer estuve con Sergio, pues él nos está como asesorando, pero